Hola. Hoy vamos a ver cómo cocinar una de las tapas españolas que sin duda está en el top 3 de las más consumidas por los ciudadanos de este país, las patatas bravas. Quédate conmigo hasta el final del vídeo porque te iré explicando algunos trucos y curiosidades además de la receta. Las patatas bravas se pueden encontrar en cientos de recetas distintas, variando la forma de cortar la patata y sobre todo varía el tipo de salsa. Yo voy a hacerlas inspirándome en las que probé en un conocido bar de la zona alta de Barcelona, donde dicen que se hacen las mejores patatas bravas de la ciudad. Podemos utilizar cualquier variedad de patata, aunque bajo mi punto de vista, prefiero utilizar las variedades Red Pontiac o Agria. Con unos 400 a 500 gramos de patata será suficiente para una tapa a compartir entre 2 o 3 personas. Empezamos pelando las patatas con un cuchillo o pelador. Las cortamos en tiras algo gruesas como ves en las imágenes y las dejamos en remojo en agua fría durante unos minutos. La idea de dejarlas en remojo es que suelten el almidón y así puedan quedar crujientes y enteras, además de no pegarse entre ellas. Yo lo que hago normalmente es pelar, cortar y dejar en remojo unas horas antes de consumirlas. ¿Cuál es tu variedad de patatas favorita? Cuéntamelo en los comentarios. Después del tiempo de remojo, colaremos bien las patatas para que suelten el máximo de agua posible. El siguiente paso es pochar o escaldar las patatas. Para ello, utilizaremos una olla con abundante aceite, preferiblemente de oliva. Por supuesto, también puedes utilizar una freidora si dispones de una. La temperatura ideal del pochado es de unos 120 a 140 grados centígrados. Si no dispones de un termómetro de cocina, te dejaré en la descripción algún enlace con trucos para averiguar la temperatura del aceite de forma aproximada. Cuando el aceite haya alcanzado esa temperatura, deposita las patatas con cuidado para no salpicar. Verás que en el aceite se forman pequeñas burbujas que nos indican de la temperatura es la correcta. Removemos de vez en cuando con cuidado para evitar que las patatas se rompan. Mientras se van pochando las patatas iremos preparando la salsa. Empezaremos haciendo un alioli, para lo que necesitaremos unos dientes de ajo en la cantidad que prefieras según la potencia de sabor que quieras conseguir. Yo voy a utilizar 2 dientes solo porque estos que voy a utilizar me han salido muy fuertes. Los pelaremos y picaremos un poco, y los introducimos en el vaso de la batidora. Añadimos también el huevo al vaso, un poco de sal y un chorro de aceite. Yo utilizo aceite de girasol para el alioli, porque el de oliva me parece que tiene demasiado carácter y oculta el resto de ingredientes, pero puedes utilizar el aceite de tu preferencia. Ponemos la batidora en el fondo del vaso y empezamos a batir a velocidad media. Cuando los ingredientes empiecen a emulsionar, podemos empezar a subir y bajar la batidora para airear la salsa. Si ves que está quedando muy líquido, añade algo de aceite y sigue batiendo. Repite esta operación hasta que tengas la textura deseada, que debe ser algo espesa. ¿Sabías que el auténtico alioli realmente no se hace con huevo? Como su propio nombre indica, alioli, la salsa original solo lleva ajo y aceite, pero en la actualidad se ha impuesto la receta con huevo por su facilidad de preparación. Cuando tengamos preparado el alioli, reservaremos tapado en la nevera hasta el momento del emplatado. Vamos a revisar cómo va el pochado de las patatas. Sabremos que están listas pinchando con un palillo una de las patatas. Si el palillo se introduce con facilidad, querrá decir que ya está tierna en su interior y que podemos sacarlas del aceite. Utilizaremos un colador para que vayan soltando el exceso de aceite. Ahora es el momento de subir la temperatura del aceite hasta unos 180 grados.
Con el primer paso hemos conseguido una patata tierna, y con este segundo, haremos que la parte exterior de la patata quede crujiente, manteniendo la ternura del interior. Introducimos de nuevo las patatas cuando el aceite haya alcanzado la temperatura. Dejamos unos minutos, durante los cuales iremos revisando con ayuda de una espumadera el grado de fritura. Mientras se fríen, preparamos el resto de componentes de la salsa. Voy a utilizar un aceite de oliva en el que tengo macerando unas guindillas. Si no dispones de un aceite como este, puedes utilizar aceite de oliva al que puedes añadir unas gotas de tabasco o de tu salsa picante favorita. Sobre cuánto debe picar una salsa brava hay mucha polémica, pero soy de la opinión de que debe picar lo suficiente para hacerle honor a su adjetivo de brava. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios. Vierto un poco de aceite en una taza, a la que añadiré un poco de pimentón dulce. Utilizo pimentón de la Vera porque le da un toque muy especial. Mezclo muy bien para que se integren los ingredientes y reservo. Volvemos a las patatas, y cuando ya estén algo doradas retiramos del aceite y las depositamos en un plato con papel de cocina en el fondo. Este papel absorberá parte sobrante del aceite, evitando que las patatas queden grasientas. Con otra pieza de papel de cocina, secamos con cuidado las patatas por la parte superior, para extraer el máximo de aceite posible. Es el momento de emplatar. Ponemos las patatas en el fondo del plato, cazuelita o recipiente de tu preferencia. Añadimos encima de las patatas una cantidad generosa de alioli. Y finalmente añadimos el aceite picante por encima del alioli y las patatas. Pues ya lo tenemos. Es el momento de disfrutarlas con una buena cerveza o bebida de tu preferencia. Pero espera. No hemos terminado de grabar, tendrás que esperar. Si te ha gustado la receta, te agradeceré que la compartas y le des un like. Si te suscribes y activas las notificaciones, recibirás aviso de los nuevos vídeos que suba. Si hay alguna receta o truco que te gustaría que tratásemos en el canal, házmelo saber en los comentarios. Hasta pronto.